Capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 nada más, amados. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y vamos a leer toda la palabra ahí con sus ojitos, por favor. Esos ojos que Dios nos ha dado en su misericordia, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Y la leemos como siempre en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor. Unge mis labios, unge mi garganta, Señor. Unge mi lengua, unge mi boca, Señor. Úngenos a todos aquí, oh Dios, para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y ella pueda producir en nuestro hombre interior fruto al 100%, Señor. Ábrenos el entendimiento, por favor, Dios Santo. Danos la sabiduría. Dame el denuedo para poder predicar, Señor. Con toda humildad te lo pido, Dios Santo, para que tu pueblo y aquellos que amablemente, Señor, de todo corazón nos ven a través de la internet, Señor, que ellos también puedan ser edificados. Nuestro propósito, Padre, no es tener miles y miles de seguidores. Nuestro propósito es, Dios Santo, que su palabra pueda llegar siempre a todo aquel que la necesita, Señor. Gracias por este momento, Dios. Que la unción y el poder del Señor Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Y, Señor, podamos entender y leer la palabra con los ojos espirituales para que podamos, oh Dios, nutrirnos y saber que saldremos, Señor, de aquí de nuevo bendecidos gracias a su misericordia. Se lo pedimos, Dios Santo, y se lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Queremos hablar ahora en esta mañana acerca de qué pasó o qué sucedió o cómo salimos de la cueva. ¿Cómo salimos de la cueva? Hay pueblos, hermanos, países, naciones, donde se habla mucho, y estoy de acuerdo, que se predica mucho acerca de David y Goliat, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Inclusive hay niños que si usted le pregunta acerca de David y Goliat, le saben la historia de principio a fin. Y eso es muy bueno. Pero hay más enseñanza en la palabra. Y es bueno, hermano, porque cuando nosotros entendemos la escritura, sabemos que usted y yo nos aparecen gigantes a diario, pero que en el nombre de Jesús nosotros los vamos a derrotar. Entonces es muy bueno conocer la historia. Y entonces cuando se predica de esto, uno se emociona, la gente se emociona mucho. Y la gente dice: ¡ay, qué tremendo! Que un jovencito pudo derribar a un gigante. Pero no fue él, sino que tenemos que enfatizar que fue el poder de Dios en el Espíritu Santo sobre David que venció al gigante. Igual usted y yo, no somos nosotros, amados. No es el pastor, no son los hermanos, no son los que sirven, no. Es el poder del Espíritu Santo en tu vida que te da las fuerzas para poder vencer. Es igual que Sansón. Todo el mundo dice que Sansón era un hombre tremendo, con muchos músculos. No, el poder de Sansón no era así. Lo que venía sobre él es el poder del Espíritu Santo. Y por eso él tenía esas fuerzas que desbocaba a los leones y mató 1000 filisteos en una ocasión. Pero no era él, es el poder de Dios. Como obró en estos hombres, también obrarán ustedes siempre. Amén. Entonces lo que tenemos que entender es algo, hermano, que cuando leamos la escritura, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios para poderle entender, porque hay mucha gente que está tergiversando y cambiando, hermanos, lo que dice la escritura. Pero nosotros vamos a basarnos en lo que la Biblia nos enseña y en lo que la Biblia dice. Porque yo siempre, hermano, le pido a Dios que me dé sabiduría, porque no puedo decir algo que no esté en la Biblia. No puedo cuestionar algo que esté en la Biblia,
porque como está en la Biblia, así lo debemos de leer y así lo debemos de entender. No podemos agregarle ni quitarle, porque hay una maldición según el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Dice que hay de aquel que le añade o le quita a estas palabras escritas en este libro, porque todas las plagas escritas acá vendrán sobre esta persona. Tenemos que tener cuidado para interpretar la Biblia. Tenemos que saberla dirigir por medio del Espíritu Santo. Si Él no nos guía, amados hermanos, ni a usted ni a mí, no vamos a poder entender ni tener la sabiduría para poder expresar la palabra. Y entonces aquí estamos hablando de David, hermanos. Estamos hablando de un hombre que ya era elegido como rey. Todos conocemos la historia. David, hermanos, gana a Goliat y luego vemos el proceso. Usted lo puede ver en su casa. En el capítulo 21 dice que Saúl comenzó a tener celos de David. Más cuando cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Comenzó a entrar un celo en Saúl en contra de David hasta el punto de querer matarlo, de querer asesinarlo. Y usted lo sabe, solo estoy resumiendo y poniendo un cimiento con la ayuda de Dios para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Entonces, Saúl comenzó una persecución contra David. Y David, en vez de confrontarlo, en vez de enfrentarlo, porque aún recuérdese que David ya era ungido, ya era elegido para ser el rey de Israel por Dios. Entonces, pero David lo que hace es huir. David lo que hace es irse de la presencia de Saúl, no para que no lo matara, sino para que David no tuviera que actuar de una manera impulsiva contra Saúl, porque Saúl todavía era el rey. Entonces, cuando pasa esto, David huye. Y fíjese que en el capítulo 21, usted lo puede leer, hay mucha enseñanza en la escritura, pero al final del capítulo 21, dice que ante esta situación, David huye, hermanos, a la tierra de Gad, y el rey de ahí se llamaba Aquís, y entonces David no se da cuenta y de repente está metido en el palacio de este rey, un gran enemigo de los israelitas. Pero cuando un cristiano anda la luz de Cristo, en cualquier lado usted es reconocido. En cualquier lado, hermanos y hermanas, usted lleva la luz de Cristo y la gente dice, esta mujer es cristiana, este hombre es cristiano, se ve que la mano de Dios está con él. Porque sabe una cosa, David llega ahí, mire, se llegó a meter al palacio de sus peores enemigos. Pero cuando él estaba ahí, dice la escritura, usted lo lee en el capítulo 21, dice que los hombres de este rey de Gad lo conocieron, lo reconocieron. Y entonces comenzaron a decir, oigan, y se van donde el rey, oiga rey, este es David, aquel que cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Este es el rey, este es aquel que ha sido elegido. Señor, aquí está entre nosotros, matémoslo. Y cuando David escucha lo que ellos están diciendo, ¿sabe qué hizo David? Dice la escritura que David comenzó a echar saliva por sus labios y comenzó, hermanos, a hacerle así y a caminar por las paredes haciéndose que estaba loco. Mire, hermano, la inteligencia para bien, no para mal. Entonces se fingió loco y cuando le dijeron al rey quién era, el rey se le queda viendo y dice, ¿cómo me están diciendo ustedes que este es aquel valiente? Miren, suficientes locos tengo yo en el palacio. ¿Para qué me traen otro loco? Aleluya, hermano. Mire, eso fue la salida que Dios le dio. Y entonces cuando dijeron que estaba loco, que no era él, David dijo, piecitos, ¿para qué los quiero? Y salió corriendo, hermano. Se fue de ahí y a seguir huyendo. Y cuando sale de ahí de Gad, se va y llega a esta cueva llamada la cueva de Adulam. Y fíjese que es interesante que cuando busqué el significado de la palabra cueva, significa refugio. Oiga bien, la cueva significa refugio. Lot se fue a refugiar a una cueva. Elías, cuando huyó de Jezabel, fíjese, se fue a meter a una cueva, recuérdese, y ahí Dios lo alimentó, que Dios le enviaba con las aves, con los cuervos le mandaba carne y pan. Y los cuervos nunca se comieron la carne ni el pan. Le llegaba completo. Pero él se fue a refugiar a una cueva. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar, hermano y hermana? Es que cuando usted
está en una situación difícil, dice la Escritura que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Nuestro refugio, nuestro amparo es el Señor, hermanos. Y ahí es donde nosotros nos vamos a ir a refugiar en Él. Pero ¿qué sucede cuando yo llego y busco un refugio? Para buscar más de Dios, tiene que haber cambios en mi vida. Entonces David llega, se mete a esa cueva, y cuando él está ahí, su familia se da cuenta. Tu familia se da cuenta que vienes a la iglesia, que vienes a buscar del Señor. Y quiera Dios en su misericordia que un día toda tu familia y tus conocidos puedan buscar la presencia del Señor también. Entonces cuando supieron que David estaba ahí, fíjese que algo muy lindo, hay mucho que aprender en la Biblia, pero este hombre, David, de donde viene el Señor Jesucristo, porque del linaje de David viene Jesús, un hombre que ya era rey, que ya había sido ungido, lo vemos en una condición humilde, metido en una cueva. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez fueron a las cuevas que están allá en Willow, yendo al noroeste de Arkansas. Nosotros teníamos la oportunidad de ir antes hasta que la cerraron, pero las cuevas son estrechas y hay mucho frío. Hace mucho frío entre las cuevas y son incómodas. Allí se fue a refugiar el futuro, el ya rey de Israel. Y entonces cuando supieron, dice, sus familiares que él estaba ahí, todos llegaron a buscar el apoyo, a darle apoyo. Hermanos y hermanas, no hay cosa más linda que cuando tú y yo estamos en pruebas o en problemas, alguien pueda venir a darte un apoyo espiritual y a decirte: el Señor está contigo, no temas, no desmayes, etcétera. Palabras de aliento. Entonces David entró ahí, pero ¿sabe una cosa? Ahí entró con un propósito de Dios. O sea, que en la prueba, en el problema o en la dificultad que tú y yo entremos, hay un problema divino, hay una solución divina para que el nombre de Dios sea siempre glorificado a través de tu vida. Entonces él llegó, se metió a la cueva, incómoda. Ahí no hay cocina, ahí no hay baño, ahí no hay nada, hermanos. Pero cuando supieron que él estaba ahí, llegó su familia. Él buscó la cueva, porque David fue también un hombre sabio. Él sabía lo que representaba cada cosa, hermanos. Él habla mucho en los salmos, si usted los puede leer y si los ha leído, va a ver cómo muchos salmos de David hablan de las cosas naturales creadas por Dios, aplicables a lo espiritual. Entonces, hermano, la cueva, él encontró en esa cueva un refugio. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. Dice que cuando los cristianos eran perseguidos, dice que a muchos los mataban, a otros los aserraban. Ahí está en Hebreos 11. Y dice al final que muchos de los cristianos en esa época se fueron a esconder a las cuevas. Buscaron refugio en las cuevas. Y hermanos, cuando tú buscas un refugio en la presencia de Dios, Dios no te va a desamparar, hermanos. Dios te va a ayudar, porque ahí es donde Dios quiere que usted y yo estemos para buscar de su gracia y de su misericordia. Entonces cuando la familia de David se entera, llegan ahí, hermanos, y se unen a él. Pero detrás de él, el versículo 2 que leímos, mire, no llegaron hermanos en Cristo. Aparte de la familia de él, lo que leímos, y se lo voy a leer de nuevo, dice: y se juntaron con él todos los que estaban afligidos, los que tenían deudas y los de amargura de espíritu. Mire qué gente la que se le juntó. Mire qué gente, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo tan lindo, Él dice que no vino por los salvos, sino por los pecadores. Él vino por el drogadicto, por el alcohólico, por el transexual, por todos estos degeneraciones del enemigo que han invadido este mundo. Él vino por ellos, hermanos. Él no vino por los que ya están sanos, vino por los enfermos. Dios le mandó a esta gente a esa cueva porque Dios iba a utilizar a su siervo para cambiar la vida de estos hombres. Así como Dios te usa a ti, hermano y hermana, porque tú eres la luz de Cristo en este mundo, Dios te va a usar para cambiar a muchas personas. Drogadictos, alcohólicos, quienes sean. El evangelio es para todos ellos. Mire qué lindo.
¿Cuántos tenemos deudas, hermano? ¿Cuántos tenemos deudas, hermanos? Y ahí llegaron los endeudados, los afligidos. Porque cuando hay deudas, lo primero es la aflicción para pagar. ¿Sí o no, hermano? No tienen deudas ustedes. Gloria a Dios que no tienen deudas, hermano. Porque esa aflicción de decir, mañana es 15, mañana es 20, mañana es 30 y hay que pagar. Pero si Dios fue fiel en el mes de septiembre, va a ser fiel en el mes de octubre y vas a salir adelante, hermano. Entonces, esta gente que llegó ahí, no era gente, hermanos, aparte de su familia. Si usted lee bien el versículo, no era gente buena. Era gente enojada. Era gente fracasada. Era gente que no tenía futuro. Como me entristece a mí ver la gente ahí tirada en la acera, hermano. Cuando son personas que tienen beneficios. Y no voy a hablar de eso hoy. Pero da tristeza, hermanos. Gente que puede levantarse e ir a buscar un trabajo. Así como cuando usted y yo vemos en algunos almacenes, en algunas tiendas, personas ya de edad trabajando, hermano. Ganándose el pan de cada día, ¿verdad? Como usted y yo. Y ahí está la gente trabajando. Y digo yo, ¿y esta gente por qué no trabaja? Así eran los que llegaron a la cueva. Personas, hermanos, sin dinero, sin casa, sin un lugar donde reposar, sin nada que comer. Pero ellos dijeron, en esa cueva hay un hombre que ha sido usado por Dios, que ha sido ungido por Dios, y ese hombre nos va a ayudar a nosotros. Cuando la gente te busque, te va a buscar para que le tiendas la mano en el nombre de Jesús. Para eso nos tiene que buscar la gente, para orar por ellos, para ver que hayan cambios en sus vidas, hermano. Porque esta gente de seguro querían cambiar, hermano. Ya no querían vivir así. Y qué lindo cuando una persona quiere cambiar. Es lindo cuando uno busca la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo para seguir adelante, hermanos. Mire, cuando uno ve esto y ve la clase de persona, y uno sabe que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan son míos. Y hermanos, te digo algo, el cielo jamás ha estado en quiebra y jamás estará en quiebra. El que te proveyó ayer te va a proveer hoy y te va a proveer mañana. Pero hay que entrar en esa cueva para ver qué sucede en esa cueva, para ver lo que Dios quiere tratar conmigo y contigo. Hermanos, dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Hermano y hermana, te lo digo en el amor de Cristo, en el nombre del Señor. Si tú y yo le buscamos, lo encontramos, hermanos. Lo encontramos. Y sabe lo mejor, que si está de acuerdo Él en lo que le pedimos, Él nos lo va a dar. Pero hay que entrar en ese momento para que haya un cambio, hermanos. Porque usted y yo no podemos cambiar el corazón y la mente de nadie. Pero el poder de Dios sí puede cambiar, transformar, renovar, perdonar y dar gracia al que se arrepiente. Eso es lo que esta gente andaba buscando. Dijeron, ahí está David. Y hemos sabido, porque hermanos, todo se sabe. Ahí ya sabían que David era hijo de Isaí, que había nacido fuera del hogar, pero que Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Entonces ellos dijeron, si este hombre está ahí, vamos a ver qué pasa. Se imagina 400 hombres en una cueva. Se imagina para dormir, hermanas, así pura sardinita, ¿verdad? Y con un gran frío allá adentro. Y hambre. En una cueva no hay nada que comer. Pero ahí estaba un hombre que representaba a Dios. Ahí está usted, hermana y hermano, representando a Dios en su casa, en el trabajo, con su familia. Y Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida para que muchos cambien para la gloria del Señor. Ahí estaba David, ahí estaba el ungido, ahí estaba el siervo de Dios. Y estos entraron. Y ellos sabían, óigame bien, ellos no fueron por dinero, porque ellos sabían que David no tenía.
Ellos sabían que David andaba huyendo. Ellos dijeron, este no tiene nada materialmente. Óigame bien. Ellos dijeron, David no tiene dinero, no tiene comida, no tiene nada. Pero vamos a ver, porque el Dios que le provee a David, nos proveerá a nosotros también. Aleluya. Mire, hermano, que hay mucho, hermano. Yo quiero que usted entre en esa fe y en esa confianza delante de Dios, de saber que si hay para ellos, también hay para ti y hay para mí, hermano. Entonces ellos llegaron, no con la esperanza que David les diera dinero, sino vamos a ver qué está pasando con David, el hijo de Isaí. Y toda esta gente andrajosa, mal vestida y afligidos, endeudados. Quizá muchos debían su casa, quizá muchos debían, que no sé, algo que habían sacado con lo que se habían endeudado. Y la aflicción era porque no tenían cómo pagar. Y la aflicción de espíritu, ¿sabe cuál es la aflicción de espíritu? La aflicción de espíritu viene cuando tú y yo no logramos algo que nos hemos propuesto obtener. Entonces viene la aflicción. Esa es la definición de amargura de espíritu. Es que no lo logré. Es que no lo hice. Había una amargura, ¿se acuerdan? Cuando Esaú usurpó a su hermano. ¿Se acuerdan de eso? Había una frustración. Porque no, al otro había usurpado lo que a él le correspondía. Había una frustración, había una amargura de espíritu. Había algo en ellos. Había algo en lo que Dios quiere trabajar en ti y en mí esta mañana. Hay algo que puede hacer que te esté causando estas cosas. Pero déjame decirte que ya veremos cómo salieron estos hombres de esa cueva por causa de un solo hombre. Y por causa de una mujer o de un hombre habrán grandes acontecimientos en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Ya Dios quiere que nosotros le busquemos de corazón. Que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy pasando esto, pero voy a salir bien. Eso es lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Si ellos llegaron buscando refugio, buscando ayuda, hermanos, ¿cuánta gente necesita ayuda hoy en día? ¿Cuánta? No estamos hablando de cientos ni de miles, estamos hablando de millones que no tienen que comer. Pero oramos a Dios para que multiplique. Y damos gracias a Dios porque en tu mesa, hasta este día, no ha faltado el pan. Ni va a faltar. Porque estamos en la cueva, esperando que Dios siga obrando en nosotros con misericordia y con bondad, hermanos. Amén. Eso es lo que buscamos. Hermano, es que no buscamos a Dios por lo que nos da. Estamos buscando a Dios por lo que Él es, por lo bueno, por lo maravilloso, por lo misericordioso, por todo lo que nos da, aunque no lo merecemos, hermano. Por eso le buscamos. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué lindo es que usted y hoy, y los que buscamos al Señor de corazón, podemos venir y decirle, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Tengo una prueba. Estoy en la cueva, pero de la cueva voy a salir triunfante. Aleluya. Señor, estoy pasando esto, pero voy a salir. Señor, me has sacado de tantas, me vas a sacar de esta otra. Aleluya. Mire, eso es tener fe. Saber que estás en la cueva. Pero en la cueva hay transformación. En la cueva hay cambios. En la cueva hay misericordia. En la cueva hay provisión. En la cueva hay gracia. En la cueva hay bondad de Dios, hermano. Mire, vaya conmigo rapidito con sus ojitos a primer libro de los Crónicas, capítulo 12. Versículo 1 y 2. Aleluya. Mire qué lindo esto. Dice, hermanos y hermanas, leímos anteriormente que estos hombres eran hombres afligidos, amargados y endeudados. Pero aquí dice en el primer libro de los Crónicas, en el capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, ahora son valientes y están bien armados porque David les enseñó a usar las armas, hermanos. ¿Sí tienen el primer libro de Crónicas, amados? Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire lo que dice.
Estos son los que vinieron a David en Siclad, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Versículo 2. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Estos eran los mismos hombres. ¿Cómo llegaron a la cueva? Amargados, endeudados, afligidos. Pero cuando estaban ahí, David les dijo: oigan bien, hay un Dios en los cielos que los ha enviado a este lugar para que ustedes sean cambiados. Lo que ustedes tengan en sus manos lo van a transformar en armas de guerra. Ahora, si lo trasladamos a nosotros, nosotros no necesitamos un arma, hermanos, para protegernos. Alguien me dijo: en su iglesia usted tiene que poner 2 vigilantes para que los cuiden. Y le dije yo: perdóneme, pero mi Biblia y tu Biblia dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. No vamos a poner hombres armados, porque mi Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los defiende, hermanos. Entonces, nuestras armas, dice la Escritura, hermanos, en 2 Corintios 10:4, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Nuestras armas son espirituales. El poder del Espíritu Santo. Dios le dijo a Zacarías, así le dijo Zacarías: dile al pueblo, es que no es con espada, no es con ejército, sino con un Santo Espíritu que van a vencer. Entonces el Espíritu transforma, el Espíritu renueva, el Espíritu cambia, el Espíritu te da la victoria, el Espíritu te hace ser fortalecido cada día de tu vida. Entonces estos hombres llegaron de esa manera y después salieron hombres valientes. Sí es cierto, amados hermanos, que después de una prueba, después de una situación difícil, sí es cierto que usted se fortalece o no. Cuando usted tiene una prueba y un problema por lo que estamos pasando, comenzamos a doblar rodillas y a buscar más del Señor. Entonces eso significa que nos estamos derramando delante del Señor y tomando fuerzas para seguir adelante, hermanos. Por eso esta gente salió transformada. Porque tú, hermano y hermana, has sido escogido por Dios para hacer grandes cosas. Para que la gente sea transformada, para que la gente busque a Dios, para que la gente crea que hay un Dios que existe y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres llegaron, hermano, como quien dice, como una persona me dijo a mí: ay, pastor, yo ya fracasé, ya aquí ya no paso. Y le dije yo: ¿quién le ha dicho a usted que usted está derrotado? No, es que así me siento. Pues no, poderoso es Dios para levantarte, para guiarte y para darte la victoria, para ser transformado, para ser cambiado. Hermano y hermana, si tenemos deudas, Dios nos va a ayudar a salir de ellas. Amén. ¿O no? Si tenemos deudas, Dios nos va a ayudar a salir de ellas. Dice la palabra de Dios en Corintios: porque esta leve tribulación, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. O sea, estoy en prueba, pastor, estoy en problema, pero está produciendo en ti un excelente peso de gloria, hermano. O sea, las pruebas no vienen por venir, vienen para fortalecernos más en el Señor. Cuando hay cambios es porque Dios los hace. Hermano, yo te pregunto: ¿puede usted cambiar a una persona? No, pero Dios sí lo puede cambiar. Dios sí puede cambiar a las personas. Dios puede obrar en ellos. Si ellos le buscan, Dios les va a cambiar. Si ellos vienen a Él, Dios les va a perdonar. Porque el Señor dice: todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, sino que lo recibo. Y entonces estos hombres salieron transformados. Ahora eran valientes, ahora eran guerreros. Se les fue la cobardía, se les fue el miedo, se les fue la aflicción, se les fueron las deudas. Y ahora eran hombres valientes. Y usted es un hombre y una mujer valiente, guerreros, guerreras del Señor, hermanos. Eso es lo que Dios hace, transformar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Para qué? Para que vayamos allá y ganemos todas las batallas en el nombre de Jesús. Porque hay batallas, hermanos. Alguien dirá: no tengo. ¿Cómo no, hermana? ¿Cómo no, hermano? Sí hay batallas, sí hay guerras.
Pero recuérdese una cosa, Jesucristo ya venció en la cruz de Calvario. Los jóvenes tienen guerras, tienen luchas, pero el Señor está con ellos, hermano, y les va a dar la victoria. Pero ¿qué debo de hacer, pastor? Hay que enseñarles como David les enseñó a estos hombres. Usted tiene armas poderosas. Usted tiene armas poderosas, hermano. ¿Qué dice Hechos capítulo 1? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene poder. Usted tiene gracia. Usted tiene unción, hermano y hermana. ¿Para qué? Para derribar fortalezas que el enemigo pone a diario. A veces nos sentimos cansados, ¿verdad? Y no queremos orar. David lo que hizo fue cambiar la mentalidad de estas personas. ¿Sabe una cosa? Satanás quiere verte derrotado, hermano. Hermana, Satanás quiere verte derrotado. Pero el Señor no. El propósito del Señor es verte siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. David les hizo ver, miren, ustedes están así hoy en esa condición. Pero con la gracia de Dios, con la sabiduría que Dios me ha dado, ustedes van a salir de esta cueva cambiados, transformados, renovados en hombres de bien para la gloria del Señor. Dice la Escritura, no me alcanza el tiempo, pero dice que uno de ellos combatió contra el enemigo y dice que con su espada comenzó a matar y a matar y a matar y a matar a los enemigos, tanto así que la espada se le quedó impregnada en la mano. Se le quedó ahí. Un hombre que estaba afligido, endeudado y amargado, ahora era un hombre valiente. Cuando tú has estado en eso, hermano y hermana, sales un hombre y una mujer de Dios, preparado y preparada para derribar al enemigo. Dice que comenzó a pelear y a pelear y a pelear, y la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Cuál es mi espada, pastor? La palabra de Dios. Esta es tu espada. Ahí está tu espada. Ahí puedes vencer, ahí puedes triunfar, ahí puedes sanar, ahí puedes proclamar, ahí puedes venir y encontrar la paz que solo Dios nos da. Entonces dice que estos hombres salieron transformados, cambiaron su mente, cambiaron su manera de pensar, cambiaron todo. ¿Por qué razón? Porque entraron a una cueva de refugio donde estaba un hombre de Dios. Y cuando alguien llega a ti, hermano y hermana, buscando ayuda, Dios te va a dar la sabiduría para que ayudes a esa persona. Si es de tu familia, si es alguien conocido, Dios da la sabiduría. Hermanos, no es que nosotros seamos los non plus ultra, ¿verdad? Los campeones, lo que todo termina en guía, hoy, teología, monología. No, eso no sirve de nada. No digo que está malo. Sí sirve, pero si no hay unción, no hay poder. Si no hay presencia del Espíritu Santo, no hay poder. Pablo dice, porque la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, si el Espíritu no está, no hay unción, no hay fluidez. Hermanos, quiero ir cerrando con esto. ¿Se imaginan ustedes un solo hombre? David, con la ayuda de Dios, ¿a cuántos cambió? A 400. Pastor, en mi familia somos 10. Dios le puede usar para cambiarlos. Pastor, en el trabajo somos como 20 o 30. Dios te va a usar para cambiar esas vidas. Dios te va a usar. Y esas vidas van a ser transformadas. Y los que estén afligidos van a entrar en la paz de Dios. Los que estén endeudados, Dios les va a ayudar. Los que están amargados, es una persona amargada, es aquella que no tiene paz ni gozo en su vida. Sí, pero el Señor nos dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Creéis en Dios, creed también en mí. Y todavía les dice y nos dice, porque a donde yo voy, vosotros no podéis ir ahorita. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya. Y hermano, entramos a la cueva, entramos a la prueba, entramos al problema, entramos a la dificultad. Pero en esa cueva vamos a ser transformados y cambiados por el poder de Dios. Y cuando salgamos de esa cueva, de esa prueba, de ese problema, de esa angustia, de esa necesidad, de esa tribulación, saldremos con nuestra frente en alto, proclamando que Cristo es el Señor y que Él te dio la victoria.
Qué triste es ver personas en drogas que no pueden salir de ahí. Personas del alcoholismo que no pueden salir de ahí. Pero hay un Dios que sí los puede sacar de ahí. Y ese es tu Dios y mi Dios. Hay personas que dicen, ya no puedo con mis hijos. Hay uno que sí puede y siempre ha podido. Él va a cambiar tus hijos. Él va a cambiar tu familia. Te va a usar a ti, hermano y hermana, para cambiar a muchas personas desde tu familia, tus hijos, tus parientes, compañeros de trabajo, amistades que conocen. Dios te va a usar para cambiar a esas personas. Si usó a David, te va a usar a ti también. Porque somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos ha otorgado poder y autoridad. Porque nos ha dado las armas espirituales para derrotar fortalezas, hermano. ¿Cuál fortaleza es la que te está impidiendo triunfar? Bótala en el nombre de Jesús. Y estos hombres salieron. ¿Se imagina estos hombres? Mire, quiero cerrar con esto. Imagínense conmigo, por favor, este cuadro. Dice que eran hombres endeudados, afligidos, etc. ¿Cómo cree que andaban vestidos? Mal vestidos. ¿O no? Mal vestidos. Pero cuando salieron de la cueva, salieron con un cambio interno de corazón y de mente. Y más adelante los vemos ya con arco, con lanza, con espada y de seguro con un uniforme, bien presentados. Nosotros llegamos al Señor andrajosos, hermano. Llegamos tirados con deudas, qué sé yo, cómo llegó usted, cómo llegué yo. Lo importante es que después que llegamos al Señor, Él fue cambiando, transformando, renovando y bendiciendo nuestras vidas y cambiándonos y llevándonos a un mejor lugar, hermano. Estos hombres, mire qué lindo el cambio que hubo en estos hombres porque utilizó a su siervo llamado David. Ahora yo le pido algo. Quite por un momento el nombre de su siervo David y ponga mi sierva y mi siervo tal su nombre. Porque Dios te va a usar. Dios te va a seguir usando, hermano. Dios te va a seguir usando. Y donde la gente te vea que tú oras para comer, que tú andas orando y pidiendo a Dios, esa gente te va a buscar. Esa gente sin gozo va a tener gozo. Esa gente sin paz va a tener paz. Esa gente endeudada le serán perdonadas las deudas del pecado y las deudas materiales que tenga. Porque ese es el propósito, salir de la cueva cambiado y transformado para la gloria del Señor.